Lo que acabamos de ver para arrancar nuestros resonantes del día de hoy es el video Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine, una de las bandas que hace mucho ruido para venir a nuestro país y una de las bandas con esos mensajes políticos contundentes desde su creación, desde su primer lanzamiento, y siguen siendo obviamente unos artistas importantes cuando uno habla de estos temas. Cami, buenas noches, bienvenida también a nuestro Resonantes en una semana que creo que exacerba ese ambiente caldeado electoral, ese cuento que tenemos polarizado de redes sociales y que cuestiona nuevamente el papel de los medios de comunicación cuando tenemos una contienda electoral. Como que se ponen en duda muchas cosas que simplemente se hablan a través de una red social, a veces sin noción alguna. Buenas noches para usted, Cami, para todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros en Resonante. Saludamos a toda la región 13 que le cumple la cita a la televisión pública, porque sí, efectivamente es una semana muy importante. Vamos a elegir todos el próximo domingo al próximo presidente de la República y pues eso hace que, como lo dijo Cami, pues nos encontremos con muchas conversaciones, en especial en escenarios digitales, que es donde nos movemos. Aquello de la polarización, yo debo decir que pues desde los años 50 siento que también entre liberales y conservadores ahora hay más divisiones, pero creo que la conversación estaba ya fragmentada desde hace rato. Pero lo que sí es distinto es que en ese momento era probablemente la Plaza del Pueblo el lugar en el que se tenían esas conversaciones. Ahora son las redes sociales en donde se han multiplicado y incluso se ha prestado para distintas dinámicas de conversación que no es necesariamente orgánica, Cami, sino que está bastante manipulada por otras herramientas. Pero bueno, es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, porque es una cita importante alrededor de la libertad de expresión y cualquiera que fuese la línea alrededor de ese concepto, la censura, el periodismo político y todos los retos que estamos enfrentando a la hora de elegir qué consumimos, cómo lo consumimos y qué publicamos. Pues Cami, lo que podamos decir nosotros se puede convertir en una opinión personal o asumirla de esa forma, pero tenemos que traer obviamente a nuestra conversación personajes que nos puedan aportar a lo que proponemos para hablar el día de hoy. ¿Le parece, Cami, si una vez vamos con ellas? De una, quiero saludar primero a Catalina Moreno. Ella es coordinadora de la línea de inclusión social de la Fundación Carisma, es abogada y pues digamos desde la fundación han hecho un ejercicio importante alrededor de las violencias y la discriminación en tecnologías, aplicaciones y plataformas. Catalina, bienvenida a Resonantes, nos alegra mucho tenerte y bueno, contemos de entrada un poco la tarea que tiene la Fundación Carisma, que pues si bien algunas personas todavía la conocen, pues nos conectamos con todas las regiones de Colombia a esta hora. Ok, claro. Fundación Carisma es una organización que se encarga de hacer compatible el ejercicio de derechos fundamentales en los espacios digitales. Tiene distintas líneas de investigación. Lo que hace, digamos, mi línea es inclusión social, relativa a temas de género, derechos digitales, libertad de expresión. Tenemos una de autonomía y dignidad que habla un poco más relacionado con los sesgos que pueden tener algunas tecnologías. Tenemos de participación cívica, que busca explorar este tema también de la protesta social y el ejercicio de otros derechos en los espacios digitales. Y así, digamos, ese es nuestro marco de trabajo. Listo. Y también queremos saludar a Paola Herrera, periodista de Sigue la WW Radio Colombia. Paola, bienvenida a nuestro Resonantes, reconocida por sus investigaciones en temas de relevancia nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de estar acá, es un placer poder hablar en estos espacios tan importantes en donde nos están viendo todos los colombianos sobre este tema tan importante como la libertad de expresión, lo que estamos haciendo en este momento los medios de comunicación y nuestra responsabilidad frente a este proceso electoral que, como ustedes bien lo decían, pues ya está a la vuelta de la esquina y es importante saber informarnos y tener conciencia de cómo nos estamos informando. Muy bien, yo quiero empezar por una pregunta que quiero que ambas me respondan. Podemos empezar por ti, Catalina, y es el concepto de la libertad de expresión para muchos es, o las libertades, digamos, que terminan donde comienza la del otro, digamos que es una frase que se ha escuchado desde hace rato, pero la libertad de expresión hace que pues muchas personas a veces justifiquen discursos de odio basados en yo tengo derecho a opinar.
o que otras personas se sientan limitadas a decir lo que piensan. ¿Cuál es, digamos que cómo concibe cada una de ustedes desde su ejercicio y también como ciudadanas el concepto de libertad de expresión? ¿Hay un límite, hay un momento en el que ya no estás siendo libremente, no estás expresando libremente lo que piensas, sino que estás ya atacando o violentando a otro? Sí, claro que sí. Digamos, el marco de la libertad de expresión para nosotros es el marco de los derechos humanos. Entonces, la libertad de expresión es esa posibilidad de tener un espacio donde yo pueda expresar mis opiniones libremente. En realidad es muy, muy amplio y los límites están dados por la incitación al odio, a lo mejor por la apología a la guerra. Esos son los límites, son límites muy marcados, pero si se dan cuenta son límites muy amplios. Porque ese es el único, digamos, es un amplio, digamos, contar con un amplio campo es lo que nos permite a todos esta libertad de opinar y de relacionarnos con nosotros. Empezar a limitar la libertad de expresión por cualquier tipo de discurso que sea chocante. Así a uno le parezca chocante, esos discursos están protegidos por la libertad de expresión. Así a uno le parezca un poco complicado, tenemos que tener esa libertad para expresarnos de la manera en que nosotros queramos. Obvio, te digo, hay unos límites que es apología a la guerra, incitación al odio. Recientemente una declaración de la Relatoría de Libertad de Expresión nos dijo: dentro de la incitación al odio están incluidas las violencias de género, pero son límites que están muy marcados y que tenemos que todos velar por proteger, porque eso es lo que nos permite un poco ser nosotros mismos, estar en este espacio, poder expresar lo que queremos. Si empezamos a buscar límites cada vez más cerca, digamos, podemos encontrarnos en problemas porque podríamos estar, no sé, tal vez respaldando discursos o teniendo como unas narrativas oficiales que sean las únicas válidas. Y eso puede llegar a ser problemático en redes sociales y en otras, en plataformas, en medios de comunicación. Tener narrativas oficiales de lo que está permitido o no está permitido puede llegar a ser muy peligroso. Y Paola, además con digamos, con la particularidad que trae el ejercicio periodístico, ¿cómo concibes cuál es tu visión de la libertad de expresión? Bueno, yo creo que la libertad de expresión hace parte de la democracia. Si se supone que estamos en un país democrático, pues debe existir la libertad de expresión y además está pues establecida en la Carta, en la Constitución Política de Colombia, ¿no? La libertad de expresión en Colombia es un hecho y cualquier persona sin importar quién sea, pues tiene precisamente ese derecho a poder difundir, expresarse, opinar, decir cualquier cosa, y también es un derecho que está enmarcado en el tema de poderse informar de una manera veraz, oportuna y transparente. Esto, claro, como decía Catalina, pues tiene unos límites y para mí desde el ejercicio periodístico creo que esos límites están establecidos en el tema de no caer en lo que significa la injuria y la calumnia, que además también son delitos establecidos en nuestro país. Entonces, cuando ya la libertad de expresión se pasa ese límite y llega hasta lo que significa injuria, calumnia y otro tipo de cosas que pueden incluso significar conductas penales, pues ahí ya estamos hablando de otro problema. Pero de todas formas creo que en Colombia existe la libertad de expresión, se está aplicando de forma correcta, porque pues como decía, todo el mundo tiene derecho a decir cualquier cosa, y desde los medios de comunicación e incluso, como ustedes lo decían ahora anteriormente, desde las redes sociales. Ya las redes sociales se están utilizando para poder digamos, como darle vía libre a esa libertad de expresión que todos tenemos. Paola, ¿pero crees, por ejemplo, que los medios de comunicación tienen una responsabilidad mayor teniendo en cuenta la influencia que pueden tener en miles o millones de personas cuando pasan, digamos, algo que puede ser una opinión o una visión como una noticia o como un hecho, ya que pues la gente asume que cuando está consumiendo noticias está consumiendo la verdad o algo objetivo? Claro que tenemos una responsabilidad, por supuesto. Los medios de comunicación, y sobre todo, por ejemplo, en épocas como la que estamos viviendo en este momento, que es una época electoral, pues tendríamos que ser un poco más conscientes de nuestro papel dentro de todo este proceso y entender que no está prohibido que opinemos, no está prohibido que digamos una cosa y la otra, pero que sí las personas sepan de qué se trata y de qué va cada cosa que estamos diciendo. ¿Sí? Si somos transparentes y si expresamente estamos aclarándole a nuestras audiencias que lo que voy a decir es una opinión, o lo que voy a decir es una noticia, o lo que voy a decir es otro tipo de cosa, pues
digamos que ahí no habría problema. Pero si hacemos un revuelto, si combinamos eso y si no le aclaramos a la persona que nos está viendo, leyendo o escuchando, en el caso de la radio, pues entonces no estaríamos respetando o más bien asumiendo esa responsabilidad que todos tenemos como medios de comunicación. Yo creo que si uno aclara las cosas, el panorama y la gente lo tiene también claro, es como por ejemplo el tema de los medios de comunicación que tienen líneas editoriales. Las pueden tener, eso no está mal. Los medios tienen derecho a tener líneas editoriales y tener posiciones políticas también, siempre y cuando sean claros con sus audiencias y se las digan. Si los medios de comunicación son transparentes en ese sentido, pues van a tener incluso menos espacio para la crítica. Catalina, hablamos ya de los límites de la libertad de expresión en la ciudadanía, pero ¿cómo se regulan esos límites para el ciudadano común de redes sociales, el que no trabaja en un medio de comunicación? ¿Sí existe regulación o simplemente tenemos unos límites y de una forma y de una manera ética los romantizamos? ¿O hay alguna forma de regularlos? Claro, claro que sí. Digamos, si yo soy un usuario dentro de una plataforma, yo tengo unas ciertas obligaciones, porque es que, como un poco lo vemos en la fundación, es cuando yo entro a una plataforma es como yo soy el invitado dentro de una casa. Entonces hay unas reglas en la mesa que yo tengo que seguir porque yo no puedo, digamos, sobrepasar esas reglas, y cada plataforma, si ustedes se dan cuenta, cada vez que ustedes entran a cualquiera de ellas, existen unas normas que ustedes no pueden violar y ustedes las aceptan. Otra cosa es que no las de pronto no las leamos de manera muy, muy estricta, pero digamos existen estas normas y nosotros cuando aceptamos entrar ahí estamos aceptándolas. Entonces tenemos por un lado esas normas de las plataformas, pero además hay ciertos conflictos que sobrepasan el tema de las plataformas, y si quieren ahora volvemos más, pero cuando hay conflictos que sobrepasan ese tema de las plataformas, que está relacionado con temas de delitos, con cargas de veracidad, y ahí entonces encontramos otras herramientas que ya pasan de las plataformas a este mundo un poco menos digital, que es como el tema judicial, que nos enfrentamos entonces a una denuncia penal o nos enfrentamos a un tema de una tutela. Entonces tenemos como esos dos pedacitos que podemos, esas dos vías que podemos encontrarnos. Entonces sí hay límites, esto no es ilimitado. Mi idea es como la libertad de expresión debe ser protegida en su mayor aspecto, pero sí tenemos reglas. En plataformas tenemos que comportarnos de una cierta forma. Las plataformas entonces también tienen mecanismos de control, moderan los contenidos que están surgiendo dentro de las plataformas. Entonces tienen mecanismos automatizados en los que controlan. Entonces si uno sube una foto que sobrepasa alguna norma, se la bajan, o tal vez le cancelan la cuenta a uno, se lo bloquean temporalmente. Entonces hay mecanismos dentro de las plataformas y hay mecanismos por fuera de ellas. ¿Hay plataformas que permiten más que otras? Porque yo siento que en algunas como que hay un discurso diferente y pareciera como que unas fueran un poco más soft, que otras fueran un poco más restrictivas. Ustedes con el conocimiento de esas regulaciones de redes sociales la tienen clara. Sí existe como esa posibilidad de acá tengo más por decir o puedo decir de más y en otras no tanto. Claro, eso tiene que ver con el enfoque de la plataforma misma. Entonces tenemos a lo mejor Instagram y Facebook, que son plataformas de entretenimiento, y tenemos Twitter, que es una plataforma política, a lo mejor una herramienta política, y de eso depende como el enfoque de la libertad de expresión y los límites internos de cada una. Sí, sería eso. Paola, ¿qué tanto desde tu visión, llevas siendo periodista varios años y has visto cómo cada vez más influye las redes sociales o la conversación en redes sociales sobre el eco que pueden tener o el impacto que pueden tener las investigaciones periodísticas? Históricamente, el periodismo ha logrado, digamos, como evidenciar muchos hechos relevantes en el mundo entero, pero ¿crees que hoy por hoy investigaciones, por ejemplo, como las que has respaldado a lo largo de los años y que han tenido como consecuencia, por ejemplo, la renuncia de la exministra Karen Abudinen, entre otros hechos, crees que la conversación en redes sociales y la manera en la que las personas se han expresado y han hecho eco de eso ha influido o realmente el proceso sigue siendo el mismo, solo que se le suman unas opiniones en digital? Pues es que eso tiene muchos aspectos para tener en cuenta. Yo creo que el periodismo siempre en Colombia ha intentado hacer un trabajo de investigación en donde se revelan escándalos
de gran magnitud, como por ejemplo el que vimos el año pasado de centros poblados con el Ministerio de las TIC. No es la primera vez ni esta generación nueva de periodistas, bueno, aunque yo ya no sé si soy generación nueva de periodistas, estamos descubriendo que el agua moja o destapando esas ollas podridas. No, siempre ha habido un periodismo que ha hecho un ejercicio juicioso de contrapoder, de estar vigilando lo que están haciendo los poderosos con nuestros recursos, de también entender que hay una responsabilidad de contarle a las audiencias qué es lo que está pasando detrás de, porque pues digamos que esa es una de las labores, una de las funciones del periodismo. El hecho de que ahora tengamos unas redes sociales, pues creo que va más en el segundo sentido de lo que tú decías. Ha complementado, ha ayudado a que esto se haga un poco más masivo, que el mensaje, digamos, genere más indignación, o más bien que esa indignación la podamos o se reconozca más, porque seguramente antes también la gente simplemente con informarse a través de un medio tradicional, la radio o la televisión, pues sí, se enteraba del escándalo, se indignaba, pero ahora tenemos esa posibilidad de que haya una de pronto interacción, una retroalimentación, que la gente exprese la indignación que le causa esto que nosotros como medios de comunicación les estamos informando y les estamos contando. Entonces ahí ya pueden desahogarse y decir, hasta incluso utilizar, como pasó el año pasado, el apellido de la exministra para hacer alusión a un tema o relacionándolo con un tema del robo y demás, cuando ni siquiera pues las autoridades la han hallado a ella culpable. Nadie ni siquiera la está investigando. No han dicho si ella se apropió de un solo peso de esos 70.000 millones de pesos, y no somos nosotros los periodistas a quienes nos corresponde decirlo, porque las evidencias las mostramos, la investigación la hicimos, contamos el escándalo, pero ya quien castiga y quien juzga pues son otras personas, las autoridades de control, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría. Y si eso no ha pasado, de todas formas ya la gente asumió que sí hubo un robo, ya la encasillaron a ella y su apellido en un tema específico, y es muy difícil que ese discurso se logre cambiar. Entonces, volviendo al tema de libertad de expresión, yo no sé si ahí cabe, pues, por ejemplo, en el caso de la congresista Catherine Miranda, ya le hicieron bajar una valla, pero no sé si ahí le caben más recursos a la ministra para poder, pues, acusar penalmente a todos los que están utilizando su apellido para ese tema en las redes sociales, ¿no? Es un tema bien complicado. Claro, por ejemplo, tú preguntabas si hay regulación y los límites. Ahí, por ejemplo, hemos sabido de otros casos similares en donde la Corte ha actuado, en donde se ha sentado jurisprudencia y donde se ha dicho esto no se puede hacer pese a la libertad de expresión que existe en Colombia. Y entonces, ¿dónde queda la nube de suponer que la mera existencia del Internet y la comunicación digital garantizaba la libertad de expresión? ¿La burbuja desaparece para darnos cuenta que también esa regulación es importante? Yo siento que es importante, por si acaso, o sea, sí hay una regulación. Las plataformas han suscrito distintos principios porque ellas saben, digamos, son empresas que acumulan un montón de poder. Todos tenemos todas las cuentas, cuántos usuarios tiene Facebook, cuántos tiene Twitter, y claro, acumulan un montón de poder y ellas mismas hacen esfuerzos. Si ustedes se han dado cuenta, cada vez más de ellas van sumando esfuerzos para ver cómo tienen un enfoque de derechos humanos dentro de ellas mismas. Entonces tenemos Facebook, que tiene una oversight board, que está revisando casos constantemente, y cada una de ellas, de verdad, cada vez lo que yo puedo ver es que sí están tomándose en serio este tema de la transparencia, de las normas, de cómo moderan sus contenidos, de los recursos que tiene la persona para apelar cuando a mí me bloquean la cuenta o me bloquean me bajan una foto. Digamos, cada vez hacen un poco más de esfuerzos. No quiero decir que esté completamente funcionando, no quiero decir que, digamos, ya no haya errores, que se pasen cosas que no son, no, para nada. Simplemente siento que las mismas empresas están siendo cada vez más conscientes de lo que significa que ellas mantengan como este discurso en Internet. Sin embargo, tal vez sí es necesario hacer un esfuerzo más allá regulatorio. Lo que sucede acá, y aquí me aprovecho esta oportunidad, lo que nosotros hemos visto, los esfuerzos regulatorios internos son realmente muy, muy riesgosos y muy peligrosos, que a uno le llaman muchísimo la atención. Entonces, hace poco tuvimos que llegar corriendo al Congreso porque nos enteramos que había una iniciativa
y lo que busca ahora es establecer un centro de monitoreo y vigilancia de redes sociales para prevenir la pornografía, para prevenir la prostitución, la pornografía, e incluso la ley era tan ambigua que hablaba de actividad sexual. Entonces nosotros empezamos a generar alarmas porque creaban centros de vigilancia donde a cada uno de nosotros van a estar mirando qué postea y qué no, a pesar de un fin legítimo, a lo mejor. Pero, digamos, los esfuerzos regulatorios por parte del Congreso lo que siempre están buscando es a lo mejor establecer monitoreos y vigilancias de nuestros consumos en Internet. Y lo que tal vez la gente no se le ocurre pensar es como si cada vez que llega un paquete al servicio de mensajería empezaran a abrir paquete por paquete a ver qué está consumiendo cada persona. Y esos son los esfuerzos regulatorios. En este momento hay 2 así en el Congreso de la República, esfuerzos regulatorios que lo que van es por un eje de la vigilancia y el monitoreo de redes sociales que nos debe generar muchísima alarma, porque esto es una democracia y, digamos, la libertad de expresión parte de que yo pueda decir lo que yo quiera desde que no toque esos límites. Entonces, tal vez es eso, digamos, los esfuerzos regulatorios tienen que ser muy, muy tranquilos, no fruto de pasiones, no fruto como de populismo legislativo, sino que tienen que ser pausados y contar con la participación de muchas organizaciones que conozcan del tema. Y yo quisiera complementar ahí lo que dice Catalina. En Colombia, para mí, entonces no existe la regulación. Lo que Catalina nos está contando es la autorregulación. Las mismas plataformas están haciendo sus propias, o están generando sus propias formas de regularse, pero no hay una regulación por parte de, por ejemplo, entes o del Congreso que hagan y lo que están haciendo es en el sentido contrario o en algo que sería perjudicial más bien para quienes manejan las redes sociales. Por ejemplo, después de que pasó el escándalo de Cambridge Analytica, volviendo a relacionarlo con el tema de procesos electorales y políticos, pues vimos cómo Facebook utilizó datos de la gente y bueno, no sé qué habrá pasado en Estados Unidos con eso, pero por ejemplo en Colombia, si eso llegara a pasar, pues no hay nada, no hay una ley, no hay una norma, no sé, Catalina, si tú conoces algo, pero no hay nada que diga, oiga, cuidado con esto, que aquí se pueden estar utilizando las cuentas de las personas, los datos de las personas y todo para hacer política. Entonces, creo que en ese sentido en Colombia, cero regulación, lo que hay es autorregulación por parte de las plataformas, de las redes sociales y los esfuerzos que menciona Catalina están equivocados completamente, se están yendo por otro camino. Pues hay todavía mucho de qué hablar alrededor de este tema con Paola y con Catalina. Nosotros, Cami, nos vamos a un corte y ya regresamos. Es el momento de la lotería, así que mucha suerte. Ya volvemos. Seguimos en Resonantes de Canal 13. Acabamos de ver a Edson Belandia con Todo Regalado. Cami, uno de los artistas que se ha puesto la 10 para decir unas cuantas cosillas a través de su música. Sí, uno de los discursos musicales más interesantes desde hace un buen rato en el país, que es un ejercicio, puede usted estar o no de acuerdo con él, pero vale la pena que lo escuche, lo que tiene que decir él y Adriana Lizcano en sus canciones. Aquí estaba Todo Regalado, un discurso y una crítica a pues esa visión de que las personas pobres quieren todo regalado cuando probablemente los que lo tienen todo regalado son quienes lo tienen todo. Sin embargo, es momento de retomar esta conversación que tenemos con Catalina y con Paola alrededor de la libertad de expresión, del periodismo político, de las redes sociales, de la censura, y estábamos hablando hasta hace unos minutos de las regulaciones y cómo este ejercicio ha permitido que las personas, pues no solo a través de los lineamientos de las plataformas puedan un poco entender cuáles son las reglas de juego, qué se puede, qué no se puede decir, pero a su vez también tocábamos un tema y es cómo a veces también esa cantidad de data y de información que uno ofrece como usuario ha sido usada históricamente para manipular la conversación. Digamos que el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica hace unos años evidenció que esa información permitía que a la gente le llegaran ciertos contenidos a favor de la campaña de Donald Trump y empezó a suscitar una conversación. Entonces uno debería limitar la información que le llega. ¿Cuál es la visión de cada una alrededor de, entendiendo que hay un montón de fake news, de manipulación? Entonces, ¿creen ustedes que hay cosas que no se deberían como conversar? Otras sí. Pasa, por ejemplo, con Donald Trump y su censura y su ausencia en Twitter, que muchas personas dicen, sí, estamos evitando un montón de mentiras, pero para otras personas es censuraron y acallaron una voz que
puede estar llena de mentiras o no, pero es una voz que empecemos por ti, Catalina. Vale, yo sí siento que hay un marco y es el tema de la privacidad. Lo que pasa es que tal vez nosotros no lo hemos tomado en serio porque no le damos el peso suficiente a los datos. Nosotros no sabemos qué estamos entregando. Entonces, tal vez ahí hace falta un poco de alfabetización digital y que sepamos qué estamos entregando. Todos tenemos conductas supremamente laxas cuando manejamos nuestros celulares, las contraseñas, lo que subimos fotos de nuestros hijos menores de edad y no nos damos cuenta de todo lo que estamos entregando. Entonces, digamos, eso parte como de un tema de autocuidado. También hacen falta normas. Digamos, a raíz del tema de Cambridge Analytica, la semana pasada salieron ya los informes sobre datos de campaña de cómo se está utilizando aquí las redes sociales. Entonces, tal vez es la oportunidad de generar más bien preguntas de cómo vamos a medir estos. Es una realidad que las redes sociales, y más después de la pandemia, son otra arena política en la que se juegan, nos jugamos todo, desde las elecciones hasta los reclamos mínimos básicos. Todo se está jugando ahí y a lo mejor entonces tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, tal vez ahí nos toca empezar a mirar cuánto se está gastando en campañas y si tal vez es necesario que haya normas que nos digan montos de campañas dentro de esos espacios también. Yo diría un poco eso. ¿Qué más podría decir? Si el límite es la privacidad, si hay unos límites y no nos hemos dado cuenta aún de todo lo que sucede con nuestros datos una vez salimos de esa esfera. Y Paola, desde la visión periodística, ¿crees que todas las voces, incluso aquellas que pueden analizarse como las que incentivan discursos de odio o noticias falsas, deben tener igual un espacio? ¿Cuál es tu criterio? Sí, yo quisiera ahí como de pronto mirarlo desde otro punto de vista, darle un poco la vuelta al planteamiento que tú haces, y es lo que comentábamos ahora internamente, la responsabilidad también de las audiencias y de las personas que están utilizando estas redes sociales, porque puede ser Donald Trump o Pepito Pérez el que esté escribiendo cualquier cosa a través de estas plataformas, pero nosotros también debemos ser conscientes que el mundo de las redes sociales es un universo lleno de fake news y de muchas noticias que pueden resultar falsas. Entonces, claro que son herramientas importantes para nosotros poder opinar, expresarnos e informarnos, pero como decíamos, en el marco de la libertad de prensa, esa libertad de prensa también incluye el de informarnos verazmente, transparentemente, y para hacerlo tenemos que saber que quienes nos entregan la verdadera información o la información real son los medios de comunicación. No cualquier persona, no cualquier noticia en Facebook o en Twitter o cualquier otra red social es real, es seria, es rigurosa, es trabajada. No, somos los medios de comunicación. No estoy diciendo con esto que tengamos el monopolio de la información, porque no, pero sí hay que ser conscientes de que si queremos informarnos tenemos que hacerlo bien y tenemos que recurrir a quienes nos están informando de forma real, de forma veraz. Nosotros los periodistas en los medios de comunicación hacemos trabajo de ratón de biblioteca, de un trabajo riguroso para poder trabajar la información y entregarla a las audiencias, y entonces no pueden ellos preferir informarse, las audiencias no pueden preferir informarse con cualquiera que le diga cualquier cosa en redes sociales y no hacer la tarea mejor de buscar, bueno, quién es el que me está entregando esa información real, quién es el que me está diciendo la verdad, o por lo menos lo que más se acerque a la verdad frente a un hecho en particular. Entonces creo que también ahí hay un poco de responsabilidad y las audiencias deben ser conscientes también que hay que informarse bien para poder tomar mejores decisiones. Mejor criterio, Cami. Claro, me gusta ese tema de la responsabilidad de las audiencias y quisiera llevarlo al otro lado. ¿Cuál sería la responsabilidad de los usuarios de redes sociales? ¿Qué es lo que vemos con el celular y, hey, esto no, esto sí, cómo debo buscar, qué debo hacer? ¿Cuál crees que sería esa responsabilidad? Por lo menos pensar 2 veces antes de reenviarlo, diría yo. Okay. Es lo mínimo. Gran consejo. Sí, yo creo que lo mínimo que uno tiene que hacer es pensar antes de reenviar, mirar de dónde viene la noticia. Uno ya fácilmente, digamos, si tienes un celular para WhatsApp o para cualquier otro servicio de mensajería, o para Facebook, tienes un celular para buscar en Google qué es lo que está sucediendo. Y puedes mirar si esto tal vez viene de algún medio confiable que uno pueda decir sí, tal vez sí hay una carga de veracidad, o si tal vez es algo que alguien inventó. Entonces yo diría, esa responsabilidad del usuario va hasta ahí, digamos,
diría hasta ahí. Tampoco siento que sea una labor de las redes sociales estar buscando esos discursos falsos. Por lo que te digo, a nosotros nos genera muchísima angustia que esto se convierta en un tema de vigilancia y estar mirando qué dice cada persona Una y cacería de eliminar brujas. estos discursos, exacto, estos discursos que no me sirven o que no están de acuerdo con quien en este momento está sentado en el poder. A nosotros nos sirve más que esto sea abierto, que sea discusión, pero que al mismo tiempo yo tengo una responsabilidad y es yo no reenvío. Y por eso es que ahora vemos estas medidas como cuando te han reenviado muchas veces un mensaje en WhatsApp, ves reenviado muchas veces. Entonces, a mí cuando ya me llega algo así, yo ya empiezo a tomar 3 pasos atrás y digo, respiro profundo y miro de dónde viene. Tal vez como ese tipo de cosas, reflexionar antes de compartir. Si no es un gran meme, no lo comparto. Exacto. Además, la responsabilidad O un con sticker. las personas que tienen menos relación con lo digital, las personas mayores que reenvían y pues no tienen ese criterio o no saben entender, digamos, de qué manera o de dónde viene la información. Sin embargo, esto nos lleva, digamos que ya que estamos en un contexto de como de esa regulación, de la censura, de la expresión, yo quisiera saber, Paola, desde tu visión, ¿cómo crees que hoy por hoy está la libertad tanto de expresión y la libertad de la censura en el periodismo colombiano? Porque si bien hay entes que se encargan de regular, de proteger, de evidenciar cómo han sucedido pues distintas situaciones, digamos que hace unos años sucedió el caso, por ejemplo, de Santiago Rivas y Juan Pablo Vieri en RTBC, entre otros muchos casos. ¿Crees que hoy por hoy en el ambiente que nos rodea el periodismo está teniendo la libertad que necesita para poder ejercer su trabajo? Pues depende, ¿no? Depende de la línea política del medio de comunicación, del periodista, el trabajo que esté haciendo el periodista, porque siempre hay que diferenciar que hay diferentes tipos de periodismo. Está el periodista, el reportero en la calle, que está cubriendo el registro diario de la información, las noticias, el accidente, lo que pasa pues día a día en Colombia. Y está el periodista que está en una mesa de trabajo, que está opinando, está también el periodista que está haciendo investigaciones, el periodista que está metiendo el dedo en la llaga para ver qué escándalo encuentra o qué cosas está haciendo quien sustenta pues hoy el poder en el país. Entonces, bueno, sin desmeritar ninguno de los trabajos que hacen estos diferentes tipos de periodistas, pues sí es importante decir que yo creo que la censura la estamos un poco como maquillando en Colombia, ¿sí? Estamos teniendo censura, sí, pero es una censura que no está siendo de frente. A mí nadie, por ejemplo, con el escándalo de los Centros Poblados me llamó a decirme, oiga, no diga esto, o pilas con esto, o tuve amenazas, o tuve intimidaciones. No, nada, nunca nadie, ni siquiera desde el propio Ministerio de las TIC. La misma señora ministra Karen Abudinem siempre estuvo muy dispuesta a entregar toda la información que yo solicité frente a este caso. Entonces, en ese sentido, uno diría, no hay censura. Pero es que la censura, y por eso digo que está un poco como escondida, viene después. Sí, la censura, por ejemplo, se aplica cuando yo saco una información y sale el jefe de comunicaciones de Casa de Nariño a decir que es una información, que es una fake, que es una información poco transparente, que es una información incoherente, que es una información irreal. Entonces ahí él no me está a mí rectificando una información que yo estoy entregando, no me la está aclarando, pero sí entre líneas me está censurando o me está atacando o me está casi que, ¿cómo se diría?, demeritando mi trabajo, subestimando el periodista o la periodista que soy yo, y entonces en ese sentido para mí estaría aplicando censura. Pero además hay otra figura que se aplica mucho en los medios de comunicación y es la autocensura. Uno como periodista sabe hasta dónde puede llegar y es muy triste que eso pase porque puede tener consecuencias graves lo que uno haga, y entonces uno dice, no, mejor yo con eso no me meto, mejor dejemos así, o aquí tal vez como que no encontré nada, entonces mejor no lo digamos. Y eso pasa mucho, sobre todo en las regiones. En las regiones es muy difícil hacer periodismo y en las regiones los periodistas casi que todos los días tienen que tomar la decisión de autocensurarse porque enfrentan peligros muy altos, porque siempre tienen esa amenaza latente de estar pues
en peligro por cualquier cosa que ellos puedan decir. Entonces, a nivel nacional, yo creo que pues tratamos como de sortear el tema de la autocensura, de la censura y salimos adelante. En las regiones sí muchas veces toca callarse para poder seguir trabajando y para poder seguir informando a la gente, porque cuando ya se llega a otras cosas más profundas puede incluso hasta costar la vida del periodista. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, en las regiones es donde más matan periodistas y ese es un fenómeno y esa es una situación muy grave en la que nosotros tenemos que trabajar. Ojalá el próximo gobierno haga algo por proteger también a los medios, a los periodistas y sobre todo la libertad de expresión. Precisamente hablando de eso, Paola, ¿crees que, o independiente de lo que crees, cuál sería para ti la tarea pendiente de organismos como la FLIP, como la Liga del Silencio? ¿Qué podría hacerse mejor para proteger la integridad, no solo de la información, sino la vida de los periodistas en el país? Pues es muy difícil como uno tener la solución en las manos, como uno decir, no, vea, FLIP, haga esto, haga lo otro y ya se va a atacar ese fenómeno que le hace tanto daño al país, porque es que si no hay medios de comunicación libres y periodistas que puedan decir y hacer el trabajo que tienen que hacer, pues el país le hará falta información, queda como a medias en temas de las investigaciones que nosotros como periodistas estamos haciendo y entregándole a la opinión pública. Entonces creo que es un poco difícil saber cuál sería esa solución, pero sí lo que sí es cierto es que a la FLIP le hace falta dientes, porque yo no necesito que cuando a mí me atacan por X o Y razón o cuando me pasó esto con un funcionario de alto gobierno y demás, salgan y hagan un hilo en Twitter rechazándolo, porque pues en últimas eso no sirve para nada. Sí, muy chévere el respaldo, la FLIP y todo, pero ¿qué más puede hacer la FLIP? Es una instancia de verdad que es vinculante. Si la FLIP hace un pronunciamiento o dice algo, ¿le va a pasar algo a ese funcionario? ¿Le va a pasar algo a esa persona que me está atacando? ¿Hay forma de que sea castigado, sancionado o algo a alguien que ataque a un periodista cuando está haciendo su trabajo? No sé, pero lo que sí les digo es que hace falta muchas herramientas no solamente para la FLIP, sino para otras organizaciones para poder defender el trabajo periodístico y de los medios. Catalina, entendiendo lo que dice Paola y poniéndome a analizar, si acá uno dice numeral resonantes, si acá uno dice Canal 13 o alguna cosa, y si nuestro público está muy pendiente, seguro se convierte en un hilo importante o algo que digan ustedes se convierte en algo relevante para el país. Y así nos encontramos miles de cosas. ¿Han analizado ustedes desde Carisma qué es lo que están buscando esas audiencias en una plataforma como Twitter? Que como dice Paola, la iniciativa de la FLIP de rechazar el ataque a un periodista con un hilo, tal vez con las pruebas, como que no pasa nada, y cuando tenemos hechos un poco más superficiales sí convertimos todo en un virus totalmente, en un contenido viral, en algo que se comparte. Voy por ese lado y le tengo otra porque tengo que hablar de los usuarios falsos y demás. Pero ¿por qué no pasa esto? ¿Qué es lo que buscan entonces las personas en redes sociales? Y algo como la tarea de la FLIP pasa desapercibida. Claro, yo ahora que estaba pensando, digamos, a mí mi tema es voltearlo. Es una tarea de la FLIP, es una tarea de las organizaciones quienes deben proteger a los periodistas, o es tal vez una tarea del gobierno y de las autoridades, porque, digamos, siento que ellos hacen una labor dentro de un mandato que tienen y con los medios que ellos tienen disponibles, pero a mí sí se me hace que esto es un tema de política, de tener supremamente claro, uno, que nosotros defendemos la libertad de expresión, entonces tenemos que mantener la mayor cantidad de voces, digamos, libres posibles para expresarse, además que el trabajo del periodismo también es muy importante para la democracia, entonces hace parte de esa labor que yo creería que es más de las autoridades, no siento que sea un tema de redes sociales. Obvio, el tema de las redes sociales es que todos seguimos cuentas en las que hallamos como una afinidad y vamos a encontrar una caja de resonancia, entonces yo voy a encontrar cuentas similares y voy a encontrar discursos similares y probablemente, pues nada, a la FLIP le llega a los usuarios que están suscritos a la FLIP o que la siguen y ahí. Pero de nuevo, mi llamado es, esto es una labor de las organizaciones y de discursos en redes sociales o esto es de hechos en terreno, porque también estaba pensando, entonces,
Ya la censura no es el tema que llega un policía tal vez a una sala de redacción y dice frenen de imprimir, ya no impriman más periódicos con esa noticia, ya no es esa censura. La censura ocurre de distintas maneras, con amenazas de violencia en el plano físico, por ejemplo. En temas de mujeres, nosotros hemos documentado que las periodistas mujeres sufren muchísimas más violencias y eso lleva a silenciar sus voces, a terminar cuentas, a dejar de publicar cosas justamente ante la amenaza. Entonces yo digo, ¿es una labor de redes, es una labor de los usuarios o es una labor tal vez de autoridades y de normas que protejan a los y las periodistas? Y ya, diría eso, te voltaría a eso y es como, es una labor de otros organismos. Y una cosa, otro elemento que constituye censura que me faltó decir ahora y que Catalina me hizo recordar es el tema de la falta de transparencia y la falta de acceso a la información. Si nos están cerrando las puertas para poder obtener documentos que son públicos, información que es pública, que toda la vida uno ha podido conseguir y que ahora nos hacen llegar hasta el derecho de petición, la tutela e incluso la demanda para poder obtener esas informaciones, esos documentos, pues ahí también nos están censurando, porque si estamos hablando que existe una ley de acceso a la información pública y que la información debe ser disponible para todo el mundo, no solamente para los periodistas, y cierran la puerta a eso, pues ¿qué están haciendo? Están censurando. Claro, se entiende. Catalina, lo iba a llevar hasta el punto ahora sí de cómo funciona la censura regulatoria de las redes sociales. Se lo pregunto porque si la cuenta de Camilo Ramírez 1 se dedica a incitar al odio, se dedica a replicar o a hacer noticias falsas e intentar viralizarlas, yo puedo recibir un bloqueo, ¿cierto? Pero puedo esa misma noche crear Camilo Ramírez 2 y seguir en el mismo cuento. ¿Cómo se integran las redes sociales al manejo y al seguimiento de esta clase de cuentas que se convierten en ecos de un proceso inicial que ya tiene un bloqueo y una restricción? ¿Sí pasa o tal vez sí más bien sucede lo que yo estoy diciendo? Que tengo las cuentas Camilo Ramírez, de la 1 a la 12 me bloquean 10, pero puedo seguir desinformando con 2 más. Sí, digamos desafortunadamente, claro, cuando uno ya pasa las normas comunitarias o el límite de la libertad de expresión, sí está sujeto a estas medidas, pero lo que puede suceder y digamos lo que muchas personas ya son expertas en sobrepasar esas cuestiones, crean distintas cuentas. A veces los controles dentro de las mismas plataformas los pueden coger, pero pues es que esto cada vez es más sofisticado. Y por eso es que también lo que nosotros hemos llamado es también un tema de mirar qué es lo que uno consume. Okay. Y nosotros también tratamos de mirar, o sea, la idea también es hacer diagnósticos sobre estas violencias, porque lo que nosotros hemos visto es que no son tenidas en cuenta por las autoridades. Que a mí me estén atacando un montón de bots y yo voy y denuncio y digo me están amenazando, a lo mejor se ríen y dicen pues cierre la cuenta o tómese unas vacaciones y deje de verlas. Entonces lo que nosotros también estamos pensando es, a veces puede pasar, es que mejor dicho, cuántas cuentas tendrían que estar monitoreando para que estén mirando cuántas cuentas más creó Camilo y que es la misma persona a la que yo le bloqueé. También es muy difícil, es un esfuerzo, estamos hablando de una magnitud de cuentas, no solo es Colombia, es todo el mundo, entonces tal vez es muy difícil y que a veces pueden pasarse por los controles automatizados, también a veces puede que haya que mejorar un montón esos controles, pero a lo mejor es también tomarse en serio qué es lo que sucede en el área digital y es lo que nos hace falta también. Nosotros pensamos que porque sucede en el área digital yo cierro el computador y ahí se queda y no hay ningún impacto en mi vida y nadie se toma en serio. Cuando una persona va y denuncia porque la están amenazando en redes sociales, le dicen pues cierre o deje de dar sus datos, o cuando una mujer le difunden una imagen íntima sin consentimiento pasa lo mismo. ¿Para qué le dio la foto? O bueno, pues es que ni modo, pues ya qué, o sea, son las redes sociales, es la dinámica normal. Tal vez empezarle a dar peso también a lo que sucede en la vida digital, porque hace parte ya en nuestra vida cotidiana, donde todos aquí tenemos el celular guardado aquí muy cerquita. Entonces tal vez empezar a darle ese peso porque definitivamente por el flujo tan impresionante de información que hay, no van a poder atajar todas. Entonces nos toca a nosotros ser responsables en lo que consumimos, en lo que también replicamos y también las autoridades que nos crean cuando hay algo que nos está afectando porque nos están atacando en línea. Si bien las redes sociales han supuesto precisamente todos esos retos a la hora de entender lo que consumimos y las personas y la conversación cómo se da, también desde otra visión, Paola, ha permitido, digamos que otras voces que se les han cerrado las puertas en medios de comunicación o cuya visión o cuya mirada o cuya lectura de los hechos que suceden en el país o en el mundo ya no están bien vistos por los intereses ya sea de los medios o de los grupos políticos o económicos de interés.
las redes sociales han permitido ese espacio. ¿Cuál es tu visión o tu análisis de ese espacio que ha permitido también para el periodismo? Porque si bien hay quienes hacen periodismo desde el no periodismo, como lo hacen los ciudadanos, pero también hay voces importantes que tienen ese único lugar para expresarse. Claro, y eso es muy importante porque, como decía al inicio de esta conversación, el tema es respetar la democracia y entre más diversidad de opiniones y de medios haya, pues mucho mejor. Antes, cuando estábamos hablando de que no existían las redes sociales, digamos que no quiero llamarlo exactamente un monopolio, pero sí teníamos 4 o 5 medios de comunicación y ya eran los únicos espacios en donde la gente se podía, o con los que la gente se podía informar. Ahora, todos los medios alternativos que han surgido durante estos últimos años y que están haciendo grandes trabajos de investigación también, que todos los días nos dan a conocer noticias que son muy importantes para poder tomar mejores decisiones y para saber qué está pasando en Colombia, pues están utilizando las redes sociales para darse a conocer. Es la herramienta, es el canal más importante para poder ellos hacer su divulgación y para ellos poder darse a conocer, ¿sí? Para ser no masivos, porque no van a tener, digamos, como la misma capacidad tecnológica que tienen estos otros medios, que si llegan hasta las regiones más apartadas y demás, pero por lo menos abrirse un espacio bien importante en estas audiencias que además también son bien específicas, ¿no? La audiencia de Twitter es una audiencia que está todo el tiempo queriéndose informar de lo que está pasando en Colombia, de la actualidad del país, de qué hizo X o Y persona, y entonces qué mejor que aprovechar esa herramienta Twitter para poder hacer también trabajos periodísticos desde los medios alternativos. Para mí, genial que esto esté pasando, entre más medios se abran, mejor, pero insisto, también las audiencias tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de quiénes son realmente medios de comunicación y quiénes están cayendo en lo que se llama activismo o en lo que se llama, pues, creación de contenidos falsos, ¿no? Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como se dice. Catalina, en varios medios de comunicación, tal vez tradicionales, tenemos clara a veces que están politizados hacia X o Y causa. Me pongo a pensar, tenemos todo el rollo de Elon Musk tratando de comprar Twitter y demás. ¿Supone eso que veníamos acostumbrados a ver genios de la informática que de un momento a otro trataron de inventar un sistema en el cual todos estuviéramos conectados en algún momento del tiempo? A su vez, el acceso a poder económico inimaginable en nuestro país les genera una posición política. ¿Cómo suponen ustedes desde Carisma el hecho de politizar más las redes sociales? Una entrada como la de Elon Musk, con una posición política muy clara. Quiero hacer de Twitter tal cosa, quiero volverle a dar acceso a Donald Trump y demás. ¿Supone una amenaza a futuro cuando empecemos a politizar aún más las redes o ya viene sucediendo? Pues yo siento aquí, nosotros lo que hemos un poco expresado es tal vez una preocupación para ver cómo van a cambiar las normas comunitarias. En este momento, lo que se ha dicho es muy especulativo, creo que aún ni siquiera se ha terminado la compra. Para nosotros es ver cómo van a cambiar esas reglas comunitarias y si tal vez nos vamos a alejar de esos límites de la libertad de expresión que yo les decía. Si hay incitación al odio, si hay apología a la guerra, pues es como un límite claro a la libertad de expresión. Entonces tal vez es ver cómo funciona de aquí en adelante. Nosotros hasta el momento, como no ha cambiado, yo no podría decir. Simplemente es una persona con un poder y que no sabemos aún qué va a pasar, porque es que eso es lo que sucede en este momento. Aún no sabemos si la venta está aprobada, si la Junta va, y no sabemos cómo va a cambiar la influencia que pueda tener. Obviamente, estas son redes que se encargan, Twitter es una red eminentemente política y eso no tiene vuelta atrás. Sería mirar qué pasa. Yo diría, hay que mirar qué pasa. Por ahora tenemos precauciones y tenemos los ojos ahí encima, pero vamos a ver qué sucede, diría yo. Bueno, yo quisiera saber, por ejemplo, porque también sucede en las redes sociales y es que vivimos o que consumimos, digamos, o estamos en una burbuja. Entonces, un poco lo que consumimos son personas que piensan igual a nosotros, noticias o medios de comunicación que piensan igual a nosotros. Entonces, por eso a veces hay una percepción de que pues el mundo es muy parecido al que yo tengo en mi cabeza o al que yo concibo.
Desde la mirada periodística o desde un ejercicio como de visión panorámica de la realidad, ¿crees, Paola, que es importante desde esa responsabilidad de la ciudadanía de la que hemos venido hablando, de leer todo tipo de medios, de consumir las visiones también de quienes, digamos, pueden estar en contra o con las que podemos diferir un montón? ¿O crees que en definitiva uno, como sucede hoy por hoy, sí debe consumir cosas que alimenten o refuercen probablemente su argumento, voces que hagan eco a su visión? Pues mira que tú lo mencionabas y es el tema de que la polarización en Colombia siempre ha existido, bueno, ha existido desde hace muchos años. Y ahora lo que estamos viendo es que la dinámica de las audiencias cambió porque esa polarización la reflejan a través de lo que consumen en redes sociales, de a quién siguen en redes sociales y lo que escriben en redes sociales, lo que opinan y expresan en redes sociales. Y ahí entonces es cuando empezamos a hablar de una época, una época de crisis de credibilidad de los medios de comunicación. Y entonces ahí, claro, todos empezamos a hacer un ejercicio de reflexionar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en crisis? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para que la gente ya no nos crea? Y en el ejercicio de hacer esa reflexión y de entender por qué la gente no nos está creyendo, pues encontramos también que es que las audiencias ya no quieren informarse, sino que quieren confirmar lo que ellos piensan. Sí, entonces, si yo estoy consumiendo un medio de comunicación que está diciendo algo en contra del candidato que a mí me gusta, pues entonces ese medio de comunicación es vendido, ese medio de comunicación es una rosca, ese medio de comunicación es lo peor. A mí incluso me pasa con gente cercana, con gente de mi familia que sabe que yo trabajo en esta industria de los medios de comunicación, que hago un trabajo juicioso de revisar primero la información, de que no tengo ningún interés político detrás, que a mí nadie me está pagando por decir lo que yo digo o por las investigaciones que yo saco, y sin embargo no me creen y no creen en lo que el medio de comunicación en el que yo estoy está informando. Entonces es muy difícil también si las audiencias no separan ese apasionamiento y eso que tanto quieren también escuchar frente a lo que están informando los medios. Entonces tú preguntabas, ¿qué hay que hacer? No, pues es que hay que informarse de todo. Obviamente hay unos medios para una cosa, otros medios para otra, y tú te informas como te quieres informar, el que más te gusta, el que sea de tu preferencia también, pero eso no significa que lo que el otro esté diciendo sea mentira o que lo esté diciendo porque le pagaron o porque tiene un interés detrás. Nosotros tenemos detrás también poderes económicos, sobre todo los medios masivos. Yo trabajo en un medio de comunicación masivo y claro que tenemos un poder económico detrás, eso no hay que negarlo porque esto también es una industria, esto es un negocio que necesita financiación, pero lo que sí hay que tener en claro es que una cosa son los contenidos comerciales, la pauta, lo que los anunciantes compran para que sus productos se puedan publicitar ahí, y otra cosa son los contenidos editoriales de los medios de comunicación. No en todos los medios funciona que quien está detrás del poder es el que maneja los hilos editoriales de los medios. Eso hay que tenerlo bien claro y entender que el trabajo que todos los periodistas hacen es un trabajo muy juicioso, muy serio, muy responsable. Y no estoy hablando de los directores de medios, sino de los periodistas cargaladrillos, como le decimos nosotros en el argot periodístico, los que estamos detrás de bambalinas allá trabajando y haciendo, investigando y demás. Y por eso mismo no hay que encasillar a cada uno en alguna tendencia política o en algún comentario como medio vendido, enmermelado, que le pagan y etc, etc. Es un tema muy complicado el creer en los medios cuando hay un sesgo propio. Desde ahí como que todo se vuelve algo un poco más complejo. Paola, ¿eso pasa por algo en específico o solo por el pensamiento? ¿O sí tenemos medios y periodistas politizados? Ya me va a poner en problemas. No, pues sí, seguro que los hay. Hay periodistas que, pero como les decía también en una respuesta anterior, si son transparentes y le cuentan a sus audiencias lo que están pensando o su tendencia, su línea, su ideología y demás, pues es un poco, es más manejable, sí, pero si lo hacen por debajo de cuerda, haciéndose pasar por el periodista transparente, el imparcial, el objetivo,
y mentiras que están manipulando la información, están llevando a que la gente piense una cosa que pues defiende unos intereses particulares, pues ahí es donde caen en el error. Yo creo que en general el deber ser del periodismo es pensar en el interés colectivo, pensar en la gente. El periodismo es para la gente, nuestra responsabilidad es con la gente, con la ciudadanía, con las personas en las calles, con los más necesitados. Pero no puedo negar que sí hay personas, periodistas y demás, que pues prefieren olvidarse de eso y más bien defender intereses particulares, ¿no? Como persiguen, no sé por qué lo hacen, pero que lo hacen y de pronto no son conscientes del daño que le causan tanto a la democracia del país como a los medios de comunicación en general, porque ahí es cuando empiezan entonces el resto de las personas a estigmatizar a todos los periodistas y a todos los que trabajamos en este medio. Bien, Catalina, en definitiva, esta es una semana difícil, compleja, determinante para el país y la conversación lleva en digital bien caldeada desde hace un buen rato e independiente de cualquiera que vaya a ser el resultado, pues va a azuzar probablemente como el discurso o probablemente la violencia en digital. Desde la mirada de la Fundación, desde tu visión como abogada, ¿cuál es esa recomendación que se le puede hacer a la ciudadanía que hoy por hoy tiene su celular en la mano y que está preparada para tuitear, para postear, para compartir, para reenviar un sinfín de información de lo que viene en el camino, de nuevo, sea cual sea el resultado? ¿Qué puede hacerse para que nuevamente ese ejercicio de ciudadano de expresarse se mantenga ahí vigente sin caer en esas espirales de odio en donde estamos probablemente ahí súper metidos? Claro que sí. Yo creo que es un llamado al llamado inicial que hice cuando empezamos esta conversación y es un poco a un tema de respirar antes de publicar de nuevo. Es respirar y mirar qué información están compartiendo. Nosotros en este momento pues obviamente tenemos distintos frentes que estamos manejando en la fundación y estamos pensando también hacer un llamado como a la no violencia, como que seamos conscientes un poco de que lo que nosotros publicamos en redes sociales tiene una repercusión en nuestra vida real. O sea, no hay una línea divisoria que diga esto es real y esto es irreal, sino que cualquier amenaza de violencia que se publique dentro de las redes sociales tiene una repercusión. Entonces tal vez es como tomar las cosas con calma, respirar y pensar antes de replicar información, sea cual sea relacionada con una posible narrativa de fraude, sea relacionada con violencia hacia un candidato, sea cual sea. Siempre es respirar profundo, tomársela con calma y mirar si vale la pena o no replicar. No les digo como no digan, limiten sus opiniones porque siento que no. Digamos, justamente las redes sociales también cumplen ese rol de que uno pueda expresarse y en un momento donde uno está sufriendo por algún motivo, está perfecto, pero tal vez como esto tiene repercusiones en la vida real. Si se acumulan un montón de amenazas contra un candidato o una candidata, pues esto va a influir también en su vida, en su estado mental. Entonces también como respirar profundo y después sí tuitear o enviar de nuevo esa cadena que llegó por WhatsApp o por cualquier lugar. Muy bien, y Paola, también estos tiempos hacen que el periodismo ciudadano y ese reporte de las redes sociales, de mostrar lo que pasa, sobre todo este domingo que vamos a ir a las urnas, en donde se denuncia todo tipo de situaciones, en especial en los lugares más apartados, en los municipios, en donde tiende a haber fenómenos de violencia o de fraude o de irregularidades, digamos, llamémoslo para ser más precisos. ¿Cuál es desde una mirada de una periodista respetada en el país, cuál es ese mensaje como también a la ciudadanía de es importante ese ejercicio del periodismo ciudadano o todo bien tranquilos, déjenselo a los periodistas? ¿Cuál es tu visión? Bueno, claro que siempre va a ser importante el tener más ojos mirando lo que pasa. Para eso también existen no solamente los periodistas, sino las veedurías y todos los que hacen trabajos juiciosos como por ejemplo Carisma y los que están ahí pendientes siempre de mostrarnos y de contarnos lo que pasa. Pero con respecto a tu primer planteamiento, yo creo que también es un llamado a entender que hay un mundo más allá de las redes sociales,
que en Colombia, si no estoy mal, solamente hay menos del 10%, incluso hasta diría yo un 5% de personas activas, pues usuarios activos colombianos en Twitter, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en las calles? ¿Qué está pensando la gente que no tiene acceso, por ejemplo, a conectividad? Hay que entender eso también y desde el periodismo entonces llegarle a esas audiencias que tienen una ventaja y es que están alejadas de todas las polémicas que se generan en redes sociales y de esta campaña sucia en la que estamos ahorita cayendo también desde los medios de comunicación, que no hemos entendido que lo importante es contarle a la gente qué le están proponiendo los candidatos, las personas que quieren llegar a la presidencia de la República, y en cambio sí caemos en la crítica, que el uno dijo, que el otro habló, que el otro mostró, que la amenaza, que el láser, que no sé qué, es todo eso. Son cosas que al final pues no importan. Lo que importa son las propuestas o lo que el candidato va a hacer y cómo va a cambiar el país. Y entonces, si se lo mostramos a esas audiencias que no están en redes sociales, pues podemos entonces hacer un ejercicio más responsable frente a la decisión que van a tener que tomar los colombianos el próximo domingo. Desde el medio de comunicación en el que yo estoy hemos intentado hacer eso, hemos puesto a los candidatos a hablar solo de su programa de gobierno, de cosas relacionadas específicamente con las propuestas, de desmenuzar aquello que genera tanto miedo, por ejemplo, por parte de la gente frente a algunos candidatos, y de pronto esto hace que la decisión, porque yo insisto en esto, me parece que la decisión del domingo cuando lleguemos a las urnas tiene que ser muy consciente y además muy informada. No podemos ir a votar por apasionamientos ni por cosas que nos dijeron o lo que creemos, sino porque realmente somos conscientes y nos informamos de qué es lo que esa persona va a hacer para el país. Eso frente a lo que va a pasar el domingo y frente a lo que está pasando ahora mismo con todo el tema del fraude y las suspicacias que se están generando alrededor del proceso, claro que también tenemos una responsabilidad los medios de comunicación, y es no caer en esas trampas de deslegitimar la labor de las instituciones. Siempre hay que velar por la democracia y por la institucionalidad en el país, defender lo que hace la registraduría, hacer entender a la gente, a nuestros oyentes, en el caso mío que trabajo en radio, que hay un proceso que está garantizando la transparencia, para que no caigamos en la trampa de que cualquiera que gane ya venga el contradictor a decir que hubo fraude. Esto es muy importante también, que la gente caiga en cuenta de eso. Catalina Moreno y Paola Herrera, nuestras invitadas de hoy en Resonantes de Canal 13. Gracias por pasarse por nuestro programa a esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, qué chévere poder hablar de esto y pues insistir en que el próximo domingo hay que votar bien informados y de manera consciente. Muy bien, gracias a ustedes dos y a todas las personas que se conectaron con Canal 13 por la compañía. Nosotros nos quedamos con algo de música, por supuesto, para cerrar este Resonantes de hoy. Chao, que les vaya muy bien. Gracias.